En Cristo Jesús, gracias porque por tu Espíritu podemos decirte, Abba, Padre, te amamos, papá precioso, bello, hermoso. Gracias porque como dice Mateo 10:20, nos has dado tu Espíritu, Señor, y es por tu Espíritu que hemos sido vivificados, que hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados. Somos guiados, como dice Romanos 8:14, los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Gracias, papá, por tu presencia en nosotros, por hacernos tu morada, Señor, tu tabernáculo, tu templo. Nos sentimos privilegiados. Oramos poniendo este tiempo bajo el señorío de Cristo, para que sea tu Espíritu el que nos abra el entendimiento, y más que un conocimiento, más que una información, Señor, sea la formación de tu carácter para tener una vida íntima, papá, para que podamos reflejar tu carácter, Señor, que la gente pueda ver en nosotros el Evangelio. Hoy te damos gracias por este privilegio, te honramos en Cristo Jesús. Continuamos con los atributos de Dios. Dios es espíritu, Dios es incomparable, la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, el nombre de Dios. Vamos a la página número 4, el 1.6, página número 4, hablando de los yo soy, que le fueron revelados al apóstol Juan. Página número 4, 1.6. Cristo, el yo y el Padre, ¿qué? ¿Uno qué? Somos. Cristo es la manifestación del Padre. Entonces, vamos a estar, o continuamos en el mismo tema de la paternidad. Después, en la página número 6, encontramos Dios es nuestro Padre, página número 6, y algunos significados de la paternidad: calidad de Padre, creador, unión, unidad, señorío, protección, provisión, dirección, guía, formación, una revelación de amor, intimidad, comunión, seguridad, ejemplo, modelo. Veíamos la paternidad de Dios en la creación. Veíamos la paternidad se distorsionó en el Edén. Veíamos la paternidad en el antiguo pacto. Y en la página número 7, la paternidad restaurada y revelada en Cristo. En la parte final tenemos unos textos bíblicos. Tenemos unos textos bíblicos en la parte final. Están en el Evangelio de Cristo según Juan. O sea, a Juan se le reveló la paternidad. Los primeros textos bíblicos donde habíamos quedado, Juan capítulo 5, verso 16, 17, 18, 19, 23, 26, 30, 36, 43 y 45. O sea, hasta allí en Juan capítulo 5, del 16 al 45, el Señor empezó a revelarles la paternidad. Y el primer texto que veíamos de la paternidad, para recordarlo, solo para recordarlo, Mateo capítulo 11, verso 25 al verso 30, nos habla de la revelación de la paternidad. Dice entre el verso 26 y 27, y nadie conoce el Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después dice, vengan a mí los que están trabajados y ¿qué? O sea que la revelación de la paternidad me trae ¿qué? Reposo. Si Dios me revela como mi Padre, me trae ¿qué?
Reposo. Reposo. La paternidad tiene que revelar, la revelación de la paternidad tiene que traernos reposo, porque es lo que dice las Sagradas Escrituras. Si el Evangelio de Cristo se vuelve una carga, tendríamos que revisar, ¿qué no es el Evangelio? En ese mismo contexto del reposo él dijo, porque bueno, él dijo, vengan a mí los que están trabajados y qué, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaré descanso para vuestras, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el yugo es fácil? Porque unirse a él es ¿qué? Coja a un muchacho hoy en día y dígale, maneje el celular. Cogen y aquí están las instrucciones, mire. Este es el manual. Porque ese día yo me fui pensativo para la casa porque hablábamos de que el ministerio es fácil, que el matrimonio es fácil. Ayer volvíamos y lo explicamos. Porque depende de él. Vamos a mirarlo en un contexto bíblico que me está dando vueltas la cabeza. Devolvámonos un poquito a Deuteronomio capítulo 30. Vamos un momentico allí a Deuteronomio para que entendamos a través de este texto que hay que seguir las instrucciones. Si uno sigue las instrucciones, no se va a enredar, no va a tener problemas. Si uno sigue el manual, va bien, todo bajo control. Si uno sigue el canon, entonces a disfrutar. Deuteronomio capítulo 30, verso, miremoslo desde el 10. Deuteronomio capítulo 30, verso 10. Cuando obedeciere la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras al Señor tu Dios con todo ¿qué? Y con toda, o sea, tiene que haber una conversión. La palabra conversión es morir a mi voluntad mala y hacer la voluntad de Dios. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy es muy difícil para ti. No es que, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu, para que la cumplas. 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. 19. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la bendición, hasta allí. Dos caminos. Aquí está la vida, aquí está la muerte, le dijo al pueblo de Israel. Y al mismo Adán. Aquí está la bendición y aquí está la maldición. O sea que Dios aquí nos está haciendo un examen. Si uno sigue las instrucciones, no va a tener problemas. O sea, los problemas hoy en día del ser humano es por no seguir el manual. El manual, este es el manual de vida. Son los principios de reino. Ay, que me dañó la lavadora, mal uso. Que me dañó tal, no se le da el uso que es. ¿Usted sabe qué hace uno cuando compra un electrodoméstico? ¿Usted sabe qué hago yo cuando compro un electrodoméstico? Lo saco y lo prendo y lo quiero usar a mi antojo. Y el manual, yo lo tiro por allá. Yo voto eso. Usted cuando compra el celular lee todo lo que hay en el manual. Este es el manual de vida. Mire lo que dice. He puesto de la vida y la muerte, la bendición y la examen. Escoge pues ¿qué? Para que vivas tú. ¿Quién sopló el examen? ¿Quién hizo el examen?
¿Y quién lo sopló? ¿Está difícil el examen o fácil? Lo que pasa es que uno se enreda. La paternidad tiene que traer reposo. La paternidad restaura la vida de la fe. La paternidad quita el estrés, el afán y la ansiedad. Vamos a leerlo en un contexto en Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo, estamos hablando de un tema bien importante. Bueno, ya lo estudiamos. La paternidad es el misterio más grande del evangelio del reino, más poderoso. Mateo capítulo, ¿qué les dije? 6, 24. Mateo 6, 24. La paternidad es la verdad más poderosa del evangelio de Cristo. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos, porque os aborrecerá al uno y amará ¿qué? Al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las. El querer servir a las riquezas, verso 25. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra ¿qué? El afán. Para la época de Jesucristo se le llamaba afán. En el siglo XXI se le llama estrés. Estrés, 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 estrés. Y mire lo que hace el estrés, versículo 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? ¿Qué hace el afán y la ansiedad? ¿Qué hace el estrés? ¿Mata qué? La fe. La riqueza más poderosa de un hijo de Dios. Primera de Pedro 1:7 dice que es como el oro, más valiosa. Segunda de Timoteo 4:6 al 8 decía Pablo, he guardado la fe. Lucas 18:8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hebreos 11:6, sin fe es imposible. Hebreos 11:2, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero hábleme del Padre, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro... ¿Sabe que tenéis que? Devuélvase un poquito al capítulo 6, el versículo 8. Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejantes, porque vuestro ¿qué? Padre ¿qué? ¿Sabe qué? ¿De qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros qué? La paternidad trae reposo, quita el estrés y me da seguridad. Tengo un Padre que se ha encargado de todas mis cosas. Ni siquiera yo he orado y Él ya sabe que tengo ¿qué? Necesidad. Ese es el Padre que tenemos. Entonces, volviendo a los textos bíblicos, Juan 5, 16 al 45, en ese capítulo nos habla de la paternidad. Lo tremendo es que en cada contexto donde Jesucristo destapó la paternidad, se ganó miles de problemas. Lo querían matar, lo querían acabar, lo querían asesinar, le decían, usted está endemoniado, usted está loco, porque estaba destapando ¿qué? La paternidad. Estamos en los atributos de Dios y tenemos un módulo de estudio de 15 atributos divinos, sobrenaturales, la esencia divina. Pero hablándolo pues en términos como un poco fuertes o parcos, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un Dios amoroso, misericordioso, de gracia, poderoso, omnipotente, omnisciente, por allá arriba en los cielos, cuando no lo conozco como un Padre que vino a morar en mi vida, que soy su hijo, que soy llamado a disfrutar de una intimidad, de una comunión con Él? Jesucristo restauró la paternidad. Él nos volvió una vez más a meter en el mismo seno del Padre. Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad y nadie viene. Nadie viene al Padre. Juan capítulo 6, desde el verso 27 al verso 65.
Juan capítulo 8 desde el verso 18 al 38. Juan capítulo 10 desde el verso 15 al 39. Juan capítulo 12 desde el verso 26 al 50. Juan capítulo 14 desde el verso 2 al 31. Y Juan capítulo 15 desde el verso 1 al verso 10. Juan 16 verso 1 al 32 y Juan 17 verso 1 al 26 y Juan 20, 17. Si está ahí conmigo en el manual, en los textos bíblicos, ahí lo tenemos en el manual, ahí están organizados y cuando usted y yo entramos a estudiar a profundidad estos textos bíblicos, son muy poderosos. Cuando ya uno entra a estudiarlos, analizarlos, ya estudiamos el capítulo 5, vamos al capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 6, verso 27. Vamos a estudiarlo un poquito para no pasarlos por alto. Porque en el Evangelio de Cristo a través de Juan se revela la paternidad de una manera muy profunda. Juan capítulo 6, verso 27, verso 32, 37, 45, 57. Vamos a mirar ahí algunas cosas. Mire lo que dice. Juan 6, 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanece. O sea, está hablando entre lo natural y lo espiritual. ¿Por qué les dice a ellos, trabajen no por esta comida, sino por la que no perece? Porque ellos, desde mismo Juan 6, 25 y 26, el Señor Jesucristo les dijo, ¿ustedes me siguen? Ustedes me siguen es por la comida que perece. Ustedes me siguen es por mercados. Ustedes vienen a la iglesia es buscando trabajo, es buscando mercados. No trabajen por esas cosas, eso ya lo tienen, sino por la comida que a vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló ¿quién? Dios el Padre. Entonces ya empieza a hablar de paternidad en Juan capítulo 6, que es el texto de Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo. Y empieza a destapar la paternidad. Salte al verso 32. Juan 6, 32. Sigamos en los que tenemos en el manual. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? O sea, el maná, eso 16. Mas mi Padre os da el verdadero ¿qué? Mi Padre, o sea que le está destapando paternidad. Quiere decir el Padre. Recuerde que Jesucristo nunca llamó a Dios por sus nombres. Él no le dijo Jehová Nisi o Jehová Jireh o Yahvé o Yahweh. Nunca, nunca. Mire, solo en el Sermón del Monte, Mateo 5.1 hasta Mateo 7.29, habla 15 veces la palabra Padre. Y si quiere estúdiela y cuéntala. Padre, Padre, Padre. La primera pronunciación de Jesucristo que aparece registrada en la Biblia está en Mateo 5:16, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Después aparece Mateo 5:45, que dice que el Padre nos perdona los pecados, y en Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces hablaba de la perfección del Padre. Ahora ya aquí en este contexto les empieza a destapar el Padre. Sigamos en el verso 37, Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le he hecho ¿qué? El Padre. Nada recibe el hombre y no le fuere dado del Padre. Verso 45. Dice el 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó ¿a quién? Y aprendió de él, viene ¿a quién? O sea que ya venían enseñados. Lo que hacía Jesucristo es lo que hacemos nosotros. Decirle, usted ya está alineado, usted está sincronizado con el Padre. O sea que prácticamente usted a mí ¿qué nos enseña? Nada, nos están recordando lo que ya hemos oído del Padre, del Padre. Vamos al verso, ahí mismo en ese contexto, miremos el 58 al 60 porque aquí se calienta un poquito el mensaje. Vamos al 57, 58 hasta el 60. 57. Como me envió el Padre viviente, ya le llama Padre viviente, o sea, el Padre de la vida, y yo vivo por él,
asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea, habla del sustento espiritual. ¿Por qué dice el que me come? Porque en Éxodo 12, en la Pascua, la primer Pascua, que era figura de Cristo, ellos sacrificaban el cordero, los panes sin levadura, y ellos tenían que comerlo. Entonces Jesucristo toma ese símbolo y les dice: el que come mi carne y mi sangre, ese tiene vida eterna. Ellos entienden este contexto de Juan, capítulo 6. Nosotros que somos otra cultura nos quedamos ahí: ¿cómo así que comer? Esto es canibalismo. Ellos lo entendieron. Ellos cada año y a cada momento tenían que ofrecer el sacrificio. Sacrificaban el cordero, primero lo degollaban, lo preparaban y luego lo sacrificaban en el altar de bronce y después lo comían. En Éxodo 16 ellos tenían que comer el maná que descendió del cielo. Está hablando de sustento. Aquí les dice Jesucristo: tienen que comer solo a Cristo, hermano. Yo soy el verdadero sustento que el Padre viviente envió del cielo. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Ellos se comieron un maná. Ellos se comieron una semilla. Ellos se comieron una sombra, una figura, un símbolo. A nosotros nos tocó comer a Cristo en vivo y en directo. Ya está Cristo. Pero hoy en día queremos volver al maná. Y ellos comieron el maná, ¿y qué? ¿Cuántos cristianos no nos paramos en el patio a esperar el maná cada día? Ya nos dieron a Cristo. Verso 59. Bueno, dice la parte final del 58. El que come de este pan, Cristo como símbolo del sustento o el verdadero sustento espiritual. ¿Quién nos envió el verdadero sustento espiritual? Dios, que el Padre es que me envió. Este es el pan vivo que el Padre descendió del cielo. La paternidad. Y entonces dice el verso 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es que, ¿quién la puede oír? Tanto la paternidad como el verdadero sustento. Porque ¿dónde venía el verdadero sustento? Usted va a encontrar cada contexto de la paternidad algún escándalo. Aquí se escandalizaron los mismos discípulos. Y entonces el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿cuál era el estado de los discípulos después de esta administración? Ofendidos. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también? ¿No? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras qué? ¿De vida qué? Devolvámonos un poquito al 65. No lo leímos. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿qué? ¿De qué les está hablando ahí? Del Padre. Nadie viene a mí si no le fuere dado del Padre. Vamos al capítulo 8, verso 18 al 38, y vamos a encontrar allí también todo un contexto bíblico de la paternidad. Juan 8:18 dice: yo soy el que doy testimonio, dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y dice: el Padre que me envió a testimonio, ¿qué? De mí. Yo, está hablando del yo soy. Sigue el verso 19. Mira lo que dice el 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús le dijo: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre, ¿qué? Yo le pregunto: ¿conocían al Padre? No, hasta ahí tenían un conocimiento de un Dios poderoso, santo, eterno, bondadoso, supremo, pero que estaba ¿en dónde? En los cielos.
Pero la misión de Jesucristo en el Evangelio del Reino era destaparnos y restaurar ¿qué? La paternidad. Es volver a esa intimidad con Dios, de hijo a padre, de padre a hijo. Una relación amorosa, donde vamos a estudiar una parábola que por años, pero por años y por siglos se le ha puesto un título totalmente equivocado. Un título que no va con el tema, que no es bíblico y que hay que cogerlo y echarle liqui paper, que se llama la parábola del hijo pródigo. En mi Biblia ya no existe la parábola del hijo pródigo. Yo no tengo la parábola del hijo pródigo. Usted lee en mi Biblia Lucas 15, 11 al 32 y hace rato le eché el liqui paper. En mi Biblia no está la parábola del hijo pródigo. Yo le hago una pregunta. ¿El énfasis en esa parábola es en el hijo pródigo o en él? Mi Biblia dice parábola del padre amoroso. La mía. La mía no dice no, pero el título fue inspirado. No, los copistas lo pusieron para darnos más claridad de las escrituras. Pero en mi Biblia no aparece la parábola del hijo pródigo. ¿Usted cuándo ha escuchado en la parábola del hijo pródigo que se haga énfasis en la paternidad de Dios? ¿Siempre es en quién? El hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo pródigo. En esa parábola, permítame decirlo así, hay un personaje más poderoso, más glorioso. Hay una revelación de un padre amoroso, misericordioso, perdonador. En la parábola del hijo pródigo usted encuentra todos los atributos del padre. Mire, ¿un padre qué? ¿Un padre qué? ¿Un padre qué? ¿Un padre qué? Sabio, sabio. Porque si yo hubiera sido el papá del hijo pródigo, lo acabo a palo. Pero ¿cómo lo restauró? Con sabiduría. Eso es sabiduría divina. Después de que el hijo le haga a uno estragos y todo lo que hizo y recibirlo con una fiesta, eso es sabiduría ¿qué? Superior. Nada, eso mejor dicho. Vamos ahí ahorita entramos a mirar unas cositas. Estamos en el verso 19, vamos al 23 y 24 un momentico. Juan 8, 23 y 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué? Le está destapando el yo soy o el yo y el Padre, uno somos. Siga el verso 27 un momentico. Pero no entendieron que les hablaba ¿de quién? Del Padre. 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así que hablo. 29. Porque Él, el que me envió, conmigo está. O sea, aquí adentro está el Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le ¿qué? Salte al 38 y al 40. Yo hablo lo que he visto cerca ¿qué? Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham ¿qué? Pero ahora procuráis ¿qué? Otro conflicto, ¿matarme a quién? Cuando les destapó en Juan 6 paternidad y sustento a los discípulos, ¿se escandalizaron o no? Estaban ofendidos. Y se iban a ir. Y aquí ya le está destapando esa paternidad y ¿qué dice? ¿Procuráis qué? ¿Matarme a mí? Hombre que os he hablado ¿qué? La verdad. O sea que el que no ama la verdad hasta la muerte no es digno de ella. El que ama la verdad, el que no ama la verdad hasta la muerte no es digno de ella. En Mateo 22, 16 le decían al Señor, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Por qué cree usted que murió el Señor Jesucristo y por qué murieron los apóstoles? ¿Por qué? La verdad. La cual he oído ¿de quién? De Dios.
no hizo esto Abraham, y de ahí para yo ya les expliqué que les destapó la paternidad. ¿Y qué les dijo? Ustedes no son hijos ni de Abraham, ni ustedes son hijos de Dios. Dios no es el papá de ustedes, el papá de ustedes es el mismo. ¿Quién es el papá de los religiosos? Juan 10:15. Voy un poco rápido no quiero pasar por alto estas lecturas, así lo hagamos en el primer tiempo. Juan 10:15, para que estudiemos todo ese contexto. Juan capítulo 10, verso 15, vamos al 17, al 21, al 25, ahí está en el manual. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por el Padre. Empieza a hablarles de quién, del Padre. Verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla, oiga, muy poderoso. Verso 21, decían, desde el 20, muchos de ellos decían, ¿demonio qué? ¿Y está fuera qué? ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio, o sea que la paternidad qué? Abre la vista. Quitaba ceguera espiritual. Pero ¿qué le decían al Señor cuando estaba destapando la paternidad? Les decían, mire, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo voy a poner la vida por ustedes y yo la voy a volver a tomar. ¿Y qué empezaron a decirle? ¿Está qué? Endemoniado y está loco. ¿Y qué les estaba destapando? La paternidad. Entonces, el Señor Jesucristo en inocencia, a cada rato les calentaba el mensaje. Él les calentaba el mensaje. Por lo menos ahí, me dijeron loco. Me dijeron endemoniado. Sigamos, les decía, sigamos. Juan capítulo 10, verso 25 al verso 30. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio, porque lo estaban rechazando. ¿Qué estaban rechazando? ¿La qué? La paternidad, la paternidad. Y entonces en el 26 le dice, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy ¿qué? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mí, de mi mano. O sea que ahí está tomando atributos divinos, mano, símbolo de poder, de autoridad, de dominio. 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. ¿En qué manos está usted y en qué manos estoy yo? ¿Usted cree que a manos seguras o no? ¿A manos seguras? Yo y el Padre, ¿qué? Haga ahí un alto. Yo y el Padre uno. ¿Qué les está destapando allí? ¿Qué está restaurando el Señor? La paternidad. La paternidad, todos los atributos divinos y todos los nombres divinos en los cuales Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, terminaron en su paternidad. O cuando usted ha leído el Nuevo Testamento no se ha encontrado Padre de misericordia, Padre fiel, Padre santo, omnipotente, omnipresente, Padre amoroso. ¿No ha encontrado estos atributos en la paternidad? Y los nombres donde quedaron metidos en la paternidad, en la paternidad. Y eso que la intimidad va más allá. Después de que les dijo, yo y el Padre uno somos, verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar una ofrenda de dinero para dársela. Perdón. ¿A tomar qué? ¿Para quién? ¿A quién iban a apedrear? Porque él está diciendo, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Entonces Levítico 24:16, para que lo anote y lo estudie, dice que el que blasfemare
el nombre de Dios o el que se hiciere pasar por Dios muere apedreado. O sea que en un contexto, esto lo hemos explicado aquí, 16, ellos estaban, estos hombres, desde lo natural ellos estaban en lo cierto. ¿En qué sentido? Un carpintero, claro que el Señor se las puso también, los dejó locos porque les metió por atrás. Un carpintero, hijo de José y María, un muchacho de 33 años, decir yo y el Padre, yo soy Dios, yo y el Padre uno somos. Claro, esta gente crujía los dientes y se llenaba de odio, pero ¿cómo si es hijo de José y de María? Pero es que habían dejado las escrituras. Devolviéndose a Juan capítulo 5, verso 46 y 47, el Señor Jesucristo les dijo, si es que ustedes ni a Moisés creen, Moisés escribió de mí, y ustedes ni a Moisés creen. Todo lo que escribió Moisés de mí es que la ley, los salmos y los profetas, Lucas 24, 44 y 45, escribieron de mí. Claro, a ellos se les hacía una locura decir que Jesucristo era el Padre porque se les olvidó leer las escrituras. Se llenaron más de tradiciones, porque Isaías 9:6, admirable, Dios fuerte, Padre ¿qué? Eterno, y hablaba del Mesías, y hablaba del Señor Jesucristo. Siga leyendo el 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me...? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. O sea que ellos sí entendieron, ellos sí entendieron. Vamos al verso 36. El que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. 37 y 38, si hago las obras de mi Padre no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre ¿qué? ¿Y yo en dónde? Otra vez le repitió, es que ahora había sonado muy fuerte, yo y el Padre uno somos. Ahora ya le dice, bueno, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. En el Padre. Cerrando ahí esa parte, el 39 dice, procuraron otra vez darle una ofrenda. A prenderle, pero él se escapó ¿qué? De sus manos. Capítulo 12, verso 26 y 27 de Juan. Porque es que si lo pasamos por alto, seguro que uno se le olvida leer esos versículos. Mire lo que dice, porque aquí vamos a leer otro texto de esos por allá escondiditos de la paternidad. 12, 26 y 27. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿qué? Si alguno me sirviere, mi Padre ¿qué? ¿Quiere que me asincere con usted esta noche? Uno no cree la palabra de Dios, porque aquí hay unas verdades que uno escandaliza. Así como se escandalizaron con Jesús, está loco, está fuera de sí. Que hay unas verdades bíblicas que uno escandaliza, uno dice, ¿qué? Pero son bíblicas. Por lo menos hay una verdad que uno dice, donde yo estuviere, allí también estará mí. ¿Cuántos servimos a Cristo? ¿Y dónde está Cristo? Efesios 1:20, ¿sentado en dónde? Allí estará mi servidor. Efesios 2:6, ¿y dónde estamos nosotros? Ahí sí ya nos cuesta decir en los lugares celestiales, porque estamos en un asiento de una casa vieja, que estamos orando para que esta noche no llueva. Verso 27. Ahora está turbada ¿qué? Mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame esta hora. Mas para esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él le dijo en Juan 17:1, Padre, la hora ¿qué? Ha llegado. Ya llegó la hora de ir a la cruz.
dar mi vida en la cruz. Sigamos, que este texto que sigue es poderoso, Juan 12:45. Mire lo poderoso que es ese texto. Estamos en la paternidad. Ayúdeme a leerlo, Juan 12:45. Y el que me ve, ve al que ¿qué? Al que me envió. ¿Y quién lo envió? ¿Ah? 12:45. Mire el 49 y se da cuenta quién lo envió. Porque yo no he hablado por mi propia. El Padre que me ¿qué? Él me dio mandamiento de lo que decir y de lo que ¿qué? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha ¿qué? ¿Qué dice Juan 12:45? El que me ve, ve al que me envió. Y Juan 12:49 dice que el que lo envió fue ¿quién? El Padre. El Padre. Entonces, siguiendo allí, después del 49, mire lo que dice el 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha ¿qué? O sea, era el mismo Padre hablando por medio de ¿quién? De su Hijo, el mismo Padre. Siguiendo Juan 14:2. Juan 14:2. O sea, la idea de leer estos textos bíblicos son muy poderosos. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Bueno, ya hemos explicado ese texto. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, el hombre de fe. Por eso yo le decía que nosotros somos incrédulos. Tomás, cuando él les dijo, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si Dios no le hubiera dicho, hoy puedes preparar lugar. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy ¿qué? Yo soy el ¿qué? Ahí, yo soy el ¿qué? El camino. Juan 14:7. Salte un momentico. Si me conocieseis, también a mi Padre ¿qué? Y desde ahora ¿qué? ¿Y le habéis qué? ¿Y le habéis qué? Bueno, se lo voy a explicar aquí en este cuadro. Mire, estamos en Juan 14 ¿qué? 6. Juan 14:6. Vamos a mirar este cuadro. Aquí habla de tres verdades. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Entonces, si uno lo mira por las escrituras, el camino al Padre, la verdad, la palabra, el evangelio del reino, la palabra de Dios. Y la vida está hablando de la vida eterna y de la vida en abundancia, que es lo que realmente conforma al ser, la vida del ser humano. La vida en abundancia. Eso es lo que está diciendo ahí él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Entonces, el camino al Padre, usted lo encuentra en Juan capítulo 14, verso 7. La palabra, usted lo encuentra en Juan 17, que dice, santifícalos en tu palabra es ¿qué? Verdad. La vida eterna está en Juan 17:3. Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la vida en abundancia está en Juan 10:10, donde dice, los pastores vinieron a robarlos, a engañarlos, a dañarles sus vidas, pero yo he venido, bueno, los falsos pastores, pero yo he venido para que tengan vida y vida en Juan 14:6. Yo soy el camino, pero ¿el camino a dónde? Al Padre. Nadie viene al Padre si no es por. Yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Yo soy la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna.
La vida de Dios, la vida del Espíritu. ¿Y la vida en qué? Abundancia. Pero pastor, no veo la vida en abundancia. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 2 y verso 7, habla de abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de fe, abundancia de revelación. Y primera de Timoteo, no sé si es 6:17 o 5:17, yo creo que es 5:17, que dice que Dios nos da todas las cosas ¿en qué? En abundancia, para que las disfrutemos. Disfrutemos, ya se lo confirmo, el de primera de Timoteo 5:17 o 6:17, uno de los dos tiene que ser. No, el 17 no es, el 6:17, el 17, venga, yo leo el 17 para que usted traiga empanadas para acá. El 17 dice, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Uy, hay que honrar a los ministros, los verdaderos. Primera Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. Hoy las podemos tener, mañana no, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia. 6:17. Primera de Timoteo 6:17. Entonces ahí está Juan 14:6. ¿Qué? Jeremías 33:6 dice, yo les enviaré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces ahí está Juan capítulo 14:6, que una vez ni lo lee porque uno es muy sobrador con la Biblia. Eso he hablado hoy con un grupo de hermanos. Nosotros sabemos más que el Espíritu Santo. Uno va a leer un texto y dice, el Espíritu Santo no me da ni por los tobillos. ¿Cuántos sabemos a Juan 14:6? Todos. Allá uno hasta ni lo lee. Ay, ya uno, ay. Pero hay que cavar y hay que, ¿qué? Ahondar. Volviendo a Juan, digamos en el 14:6, Jesús les dijo, yo soy ¿quién? ¿La qué? Nadie ¿qué? Viene al Padre sino ¿qué? Por mí. Y les calentó el mensaje, mire el 7. Si me conocieseis, también ¿qué? A mi Padre ¿qué? Y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? ¡Ja! Si ustedes me conocen a mí, también a mi Padre conocieseis. Es más, muchachos, ya le conocieron. ¿Y le dan qué? Verso 8. Ya salió otro espiritual. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Por eso Hebreos 5:2 hablaba de que el sumo sacerdote tenía que ser paciente con los extraviados e ignorantes. ¿Usted cree que el Señor tanta paciencia con estos? Cuando no era Pedro, era Tomás. Cuando no era Tomás, no era Felipe. Cuando no eran los fariseos, los escribas. Y ya te lo explicó. Entonces en el 9 les dijo, Jesús le dijo, Felipe, usted es muy inteligente. ¿Qué le dijo? Tanto tiempo, o sea que los regañó, hace que estoy con vos o con vosotros. ¿Para quién fue el regaño? Pablo lo dijo en Hebreos 5:11 al 14. Debiendo ser ya maestros, después de tanto, otra vez la leche, Dios los ama, Dios los quiere. Tardos para oír, lentos. Jeremías lo dijo en 4:22, este pueblo es inteligente para lo malo, pero pero no inteligente para lo bueno. Y entonces aquí el Señor les dice, tanto tiempo, y no me habéis ¿qué? Conocido, aquí sí ya lo coge frente, Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¡Ja! ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre qué? Las palabras que yo os he hablado, no los he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El 12, bueno, dejémoslo hasta allí. Vamos al 23, 14:23.
respondiendo Jesús, 21 y 20, no, desde el 20, toca que volvernos otro poquito, vamos al 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mí, y vosotros, y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me ¿qué? Manifestaré a él. 23. Aquí le dice otro, el 22, le dijo Judas, no el Iscariote, el otro, Señor, el hermano, ¿cómo es que te manifiesta a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, y vendremos y haremos ¿qué? Yo le pregunto, ¿a usted ya le vino el Padre o todavía no? Somos morada, el Padre, dice Efesios 2:22 en el Espíritu. ¿No dice Efesios 4:6 un Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos? Ya el Padre mora en nosotros. O sea que ya Padre nuestro que estás en los cielos fue una oración muy bonita antes de la cruz, pero como estamos después de la cruz, que le Abba Padre. Es muy diferente. Papá lindo, papá precioso, todo bajo control. Papá, ¿tú sabes de qué tengo necesidad? Mateo 6:32. Mateo 6:6 al 8. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a quién, que está en lo, y tu Padre te recompensará en qué, la paternidad restaurada. Para ir cerrando, ahí mismo en ese contexto está el verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos ¿qué? En otras palabras, ¿les quedó claro o no les quedó claro? Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, bueno, desde el 15 al 1, perdón. Yo soy la vid ¿qué? Verdadera, mi Padre es él. Ahora sí el 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho, porque separados de mí ¿qué? Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis. ¿Usted y yo damos fruto o llevamos fruto? ¿Quién es el que da el fruto? El Padre, que es el sustento de la vid, de la raíz, del tronco, la savia. Usted y yo solamente llevamos ese fruto para el Padre. Para ir adelantándonos un poquito y cerrar allí, 16:1 al 4. Por donde uno lo mire, uno dice, esto está muy poderoso. Dice 16:1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio. Pregúntele a Saulo. ¿Saulo creía que servía a Dios o no? 3. ¿Y harán esto? Porque no conocen a quién, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había ¿qué? Dicho. 20:17 y terminamos. 20:17. Jesús le dijo, no me toques. O sea, está hablando con María Magdalena. Porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a... esto es muy poderoso. A mi Dios y a vuestro. Esto es muy poderoso. Lo terminamos ahí. Vamos y... Segundo tiempo. ¿Qué vas a preguntar? No me toques, porque resucitó y necesitaba otra vez cumplimiento, la ascensión, donde era una vez más la unión eterna con el Padre en su manifestación. Igual no lo podían tocar, porque ya como decía en ese momento, el cumplimiento de la glorificación estaba en la unión con el Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. 40 días resucitado con ellos, predicándoles ¿qué? Dice primera de Pedro 3:18, muerto en la carne, resucitado en el espíritu. Tenía las mismas facciones que tenía en la carne, pero estaba en el espíritu. Su cuerpo estaba ya
transformado. Ya el cuerpo mortal estaba vestido de inmortal. El cuerpo de carne, de corrupción, de pecado, ya estaba en un cuerpo santo y puro. ¿Y por qué pecado? Porque Él cargó nuestros pecados. Él no conoció pecado, pero Dios lo hizo, ¿qué? Pecado. A ellos les costó porque estaban velados. Y entonces decían, cuando ya, sí, es el Señor. Es que es el mismo. Es el mismo. Miren mis manos, miren qué, mis pies. Yo mismo soy. Yo mismo soy. En la ascensión ya de Hechos capítulo 1, les digo, muchachos, esperen que ya vuelvo. 10 días. 10 días volvió. Vamos a tener un reposo de 10 minutos. Puede pasar aquí a tomar café. Ahí traje. Página número 8, manifestaciones de la paternidad de Dios en Cristo. En Cristo. Desde la página, o en la página número 8, en la página número 9, encontramos 50 manifestaciones de la paternidad de Dios en Cristo, en los 4 evangelistas. Ahí están en su orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y algunas que hemos puesto allí en Hechos, en Hebreos y en Santiago. La palabra Padre aparece unas 245 veces en el Nuevo Testamento, en la transición del Antiguo al Nuevo. Y aquí hay 50, entrar a estudiar una por una, nos empieza a destapar sus atributos. Una por una, pero igual el tema ya está claro para que podamos avanzar. Solo vamos a mirar algunas. Página número 8, manifestaciones de la paternidad de Dios en Cristo. La palabra manifestaciones del griego fenero, aparecer, presentarse, poner en evidencia, conocer, mostrar, demostrar, descubrir, hacer, manifiesto. Isaías 9, 6 al 7 está hablando de la revelación de la paternidad de Cristo. Y ese 10:30 le pido el favor que corrija, es Juan capítulo 10 verso 30, no Isaías 10:30, es Juan capítulo 10 verso 30, que ya es un texto muy conocido. Yo y el Padre uno somos, Cristo revelando la paternidad. La primera manifestación de la paternidad de Dios en Cristo, un Padre que está en los cielos, su deidad, dice allí, su divinidad. Algo hablábamos la semana pasada, la paternidad de Dios nunca se debe estudiar o analizar desde una óptica humana, natural y emocional, ¿no? Porque los padres terrenales fallamos, nos equivocamos. Por eso la primera mención de la paternidad de Dios en Mateo 5:16, para que vuestro Padre que esté en los cielos, o sea, marca una diferencia. Lo que es la palabra cielos está hablando de la deidad, la divinidad de Dios, la divinidad de Dios. Entonces es desde ahí que empezamos a estudiar la paternidad. Segundo, un Padre bueno que nos perdona, un Padre perfecto, un Padre bueno que hace salir el sol para buenos y malos, justos e injustos, porque a veces uno es como excluyente, uno es que Dios es evangélico y Dios es para mí. Dios para los otros no es. No, Dios no es religioso. Un Padre omnisciente, empezamos a ver atributos, igual en cada uno de ellos vamos a encontrar atributos. Un Padre que dice que antes que nosotros le pidamos las cosas, Él ya que Él ya las conoce. Él ya lo sabe todo de usted. David lo expresaba en el Salmo 131, verso 1 al 24. Usted conoce mi levantar, mi sentar, mi salir. Todo, mis entrañas, usted me hizo, usted todo lo sabe. Un Padre bondadoso, Mateo 6, 8 al 9. Un Padre que nos suple todas nuestras necesidades, ¿no? Perdonador. Un Padre que tiene todo, ¿qué? Bajo
control. Que aún dice Mateo 10, 28 al 30 que tiene nuestros cabellos, ¿qué? O sea, es una expresión de decir que Él tiene control de toda nuestra vida. Un Padre que se revela, un Padre que se da a conocer, que se manifiesta, que se nos presenta. Un Padre que se revela en el Hijo, ya lo vimos en Mateo 11, 26 al 27, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar, revelar. Un Padre que se revela en el reino. Vamos a mirar Mateo 13, 43 un momentico. Ahí están todas las citas bíblicas para que usted las repase, las mire, las analice. De las 50 manifestaciones que tenemos ahí de la paternidad de Dios. Mateo capítulo 13, verso 43. Mateo capítulo 13, verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿El reino de quién? ¿De quién es el reino? El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, vamos a leer Mateo 25, 34. Ahí mismo. Mateo capítulo 25, verso 34. Un Padre que se revela en el reino. Mire lo que dice. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de quién. ¿Y heredad qué? El reino preparado para vosotros desde la fundación. ¿Qué estaba preparado desde la fundación del mundo? ¿Qué fue lo que cayó? ¿Qué fue lo que se perdió en la fundación del mundo? El reino. ¿Y qué se recuperó en la cruz? El reino. ¿Y qué dice Lucas 12:32? No temáis manada, ¿qué? Pequeña, porque a vuestro Padre ha placido, ¿qué? ¿Qué le plació al Padre? Darnos, ¿qué? Porque es un error por poner el reino a milenio, a futuro, en el cielo, porque ya Romanos 5:17 dice que reinamos en vida. Dice Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10 que vamos a reinar sobre la tierra, sobre las cosas de la tierra. Hay una restauración del reino. Es que la fiesta empezó aquí en la cruz y con la obra de la cruz. La fiesta no va a empezar en el cielo, la fiesta hace rato está acá. Jesucristo murió en una fiesta llamada Pascua. Resucitó en una fiesta llamada Pascua. Vino a morar en los discípulos en una fiesta llamada Pentecostés. Y vino a revelarnos su plenitud en una fiesta llamada Tabernáculos. Hablando de las 3 fiestas más importantes y Cristo la realidad de cada una de ellas. Hay otro texto que es Mateo 17, 21, que usted lo sabe, ¿no? Dirá, mira el reino aquí, míralo acá. El reino está en nosotros. Un Padre que se revela en Cristo, ¿no? Pedro, no te lo reveló carne, ¿qué? Sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. 12. Nuestro único Padre, Dios. Mateo 23, 9. Respetando conceptos, respetando visiones, respetando modelos de trabajo, de ministerio. Mateo 23, 9. No llaméis a nadie Padre en la tierra, porque Padre uno solo, el que está en donde. Y está hablando en un contexto religioso, porque los escribas ya se creían pues los padres. Hoy en día se habla de una paternidad espiritual. Sí la hay. Por los modelos apostólicos, los modelos bíblicos bien centrados. Pero como esta naturaleza sin reino y sin gobierno, Proverbios 4:27, no te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces se ha desenfocado de una paternidad genuina, o aún de un pastoreo genuino. Porque hoy nosotros estamos enseñando a Jesucristo, yo soy el buen pastor, 17 características de acuerdo al Salmo 23 y otros textos más de las 17 características de un buen pastor conforme al modelo de Jesucristo. Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hoy en día el ministerio pastoral gira mucho en torno al pastor titular, el pastor físico, el hombre, el que está acá al frente, y no ante el verdadero pastor que es Jesucristo. Ante el gran pastor, Hebreos 13:20, que es Jesucristo,
el príncipe de los pastores, primera de Pedro 5, 2 y 3, que es Jesucristo, y el buen pastor, Juan 10, 11, que es Jesucristo, que da la vida por las ovejas. Entonces hoy giramos en torno al hombre, al hombre, al hombre, al hombre. Lo mismo lo apostólico. Hoy en día a los pastores o a los apóstoles hay que decirles papá. A las esposas mamá. ¿Me dejan ir al baño? Sí, vaya. A ese extremo. Por eso respetándonos. Pero el verdadero pastoreo, el verdadero mentoreo espiritual es meterlos en Cristo y en su palabra. Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es mi nada. Ahí ya hay tres verdades. Un verdadero pastor, lo primero que me destapa el señorío, el de Cristo, no el de él. Es mi pastor, me destapa el pastoreo. Imagine el pastor, yo me llamo Luis Sánchez, yo pastoreo. Imagine mi pastoreo. En horas de oficina un poquito, porque yo no mantengo metido en una oficina, yo no soy de oficina. Predicando 1 hora a la semana. Imagine el pastoreo. Y Jesucristo, 24 horas del día, 7 días de la semana, los días del mes, los meses del año. Siempre, Mateo 28, 20. ¿Estoy con vosotros todos los días? Hebreos 13, 5. Vuestras costumbres sean sin avaricia, porque yo os dije, no te dejaré ni te pastoreo excelente. Es respetando, pero él aclaró esa parte en ese contexto. Un padre cercano que mora en sus hijos, un padre lleno de gloria, un papá bello, un papá precioso, que ahora lo vamos a estudiar, un papá dueño del reino, misericordioso, un padre que es Señor del cielo, lo espiritual, y Señor de la tierra, lo natural, que nos dio su espíritu, un padre que nos dio su reino, un padre amoroso, paciente, misericordioso, de gracia, generoso, fiel, perdonador, restaurador, un padre que nos limpió, un padre que recibe a sus hijos con amor, un padre invisible que se hace ¿qué? Juan 1:18, a Dios nadie le vio, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ustedes quieren saber cómo es Dios, les dijo Jesucristo, mírenme a mí. Con todo respeto, temor y temblor, se necesita ser un ciego y estar parado frente a los Alpes suizos para no ver esa maravilla. Jesucristo es la misma representación de Dios aquí en la tierra. ¿Usted quiere ver cómo es Dios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está, Dios en acción. Un entierro, allá está. En todo usted lo ve en su máxima expresión. Ese sí a la vida, ese sí al amor, ese sí al perdón, ese sí hay otra oportunidad. ¿Dónde están, mujeres, los que te condenan? No sé, bueno, yo tampoco, vete y no qué. Ese sí con los publicanos. Allá se sentó Dios con los publicanos. ¿Se sentó o no se sentó a comer con los publicanos? ¿Se contaminó? No. Un padre que entrega todo a sus hijos. Un padre digno de adoración, que trabaja en el reposo. Juan 5:17. Mi padre hasta ahora ¿qué? ¿Y yo qué? ¿Trabaja en qué? Reposo. Por lo menos de corazón le digo, yo no ando preocupado por nadie. Si ando preocupado por alguien es por mí mismo. Ten cuidado de ti. ¿Usted sabe a quién se desayunó David? A Goliat. David vio a Goliat y dijo, ¡ja! Me desayuno ese gigante. Pero David, en el alma, en la carne, venció a David en el espíritu. David no pudo con él mismo, ¿o sí? Si yo ando por usted, yo no ando preocupado. Hay un padre que trabaja. ¿O no? ¿Cómo así que trabaja? Claro, en el plan de redención, la salvación, en destapar sus verdades, su plan perfecto, la obra de su Hijo. Y uno descansa. ¿Sabe qué dice el Salmo? Cuando usted entienda a profundidad el Salmo 27:10, uno dice, aunque tu padre y tu madre con todo te dejaren, yo, el Señor, ¿qué? Hay momentos que hay que soltar, hay que coger a los hijos así. Pregúntele al papá y la mamá de Moisés. ¿Qué hicieron? ¿En la qué? En la canasta. Que la Virgen lo acompañe. Pregúntele a Abraham. Dios no clavó a su hijo en una cruz. Es muy poderoso. Un padre ejemplar, un padre que es modelo, que manifiesta su amor, dador de vida, que cubre, digno de honra. Vuelvo y le digo, si estudiamos cada uno de ellos, que nos envió enseñados, 35. Nadie viene a mí si no ha sido enseñado de él. Padre.
Isaías 40:21 dice, ¿no habéis oído? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Desde allá por el Padre, porque dice Hebreos 12:9 que Él es el Padre de nuestros espíritus. Íbamos en el 35:36, un padre que da testimonio al Hijo, que se revela en el Hijo, glorifica al Hijo, está en el Hijo, que escucha las oraciones, que honra a sus hijos, que vive en sus hijos, que nos regresó a su origen amoroso, un Padre no conocido, santo, justo, que tiene todo poder, o sea, ¿cómo se llama? Omnipotente, un Padre nuestro, y un Padre que no que, Santiago 1:17 y 18, toda dádiva y todo don proviene del Padre de la vida, de la sabiduría, del entendimiento, la revelación, que no tiene mudanza ni sombra de qué. ¿Qué atributo es ese? Inmutable. Dios no cambia. El Padre no es un camaleón para estar un día de un color y otro de otro. No, que es que Dios me dijo, no, pero que ya no. Ya no. No cambia. Entonces, la pregunta es una verdad muy poderosa. ¿Dónde están los nombres de Dios? ¿Dónde están sus atributos? ¿Dónde está el Padre en este momento? ¿Cuántos somos hijos? ¿Dónde está el Padre? No vaya a orar mañana, ¿sí? Padre nuestro que está en los cielos, porque el que está adentro le dice, oye, déjame mirar para allá. No me dejas acá adentro. Decir, Padre nuestro que estás en mi vida. Página número 10. Todos los nombres con los que Dios se dio a conocer a Israel y sus atributos quedaron metidos en su paternidad. Qué bueno saber que Dios es un Padre que se manifiesta a través de su nombre y sus atributos divinos morando en nuestras. Mira, aquí está la manifestación. Voy a mirar uno por uno, ahí están sus atributos en la paternidad. Tenemos Padre. Tenemos su amor, tenemos un abrazo, tenemos su beso, su misericordia, tenemos casa, tenemos vestido. Todos estos son símbolos muy bonitos, profundos. Anillo, calzado, cordero, fiesta, alegría, salvación, bendición, redención, herencia, perdón, libertad, rey, reino, Señor, vida eterna, vida en abundancia. Y con el Padre lo tenemos todo. Ahí dice 1 Corintios 4:7 que nos dio todo, estamos completos, todas las cosas de la vida y la piedad. La revelación de la paternidad nos abre los ojos del entendimiento. Estas son verdades maravillosas, es el tema que sobrepasa a todos los demás. Más que cualquier otro conocimiento de Dios, Jesucristo nos enseñó y reveló a Dios como Padre. ¿Qué otro, digámoslo, atributo o tema de Dios tiene 245 textos bíblicos que hablan en el Nuevo Testamento de la paternidad? Porque ahí me quedó metido su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, su eternidad, su poder. Jesucristo siempre se refirió a Dios como Padre. No lo llamó Yahvé o Yahweh o Jehová, como dicen los testigos. Los profetas y el pueblo de Israel lo llamaron por sus nombres, pero Jesucristo nos enseñó a comunicarnos con Dios como un Padre. Los hijos lo llamamos ¿qué? Entra a tu aposento y ora a tu. No, al Dios Shaddai, que está en los cielos. Ay, pero tan lejos, para bajarlo. No, al Dios Todopoderoso. ¿Dónde está? Arriba. La paternidad habla de intimidad. Dios es un Dios de intimidad. Es muy diferente yo acercarme como esclavo. ¿Cómo andan los esclavos? Yo acercarme como mendigo. O yo disfrutarlo como un ¿qué? Padre, 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 Padre. ¿Sabe qué dice Mateo 13:17?
que los profetas, los santos del antiguo pacto, anhelaron ver lo que nosotros aún hoy estamos viendo y oír lo que nosotros hoy estamos oyendo. Moisés no era un hombre de intimidad. Abraham era un hombre de intimidad. Moisés era un hombre de intimidad. Josué era un hombre de intimidad. David era un hombre de intimidad. Isaías. Pero cuando ellos se iban a encontrar con Dios, lo tenían que hacer a través de un altar, de unos sacrificios, e invocar y clamar y llamarlo para que Dios manifestara su gloria. Y nunca pudieron llamarlo Padre, ni siquiera que estás en los cielos, sino que lo llamaban por su nombre, como el yo soy el que soy. El yo soy el que existo por mí mismo. El yo soy el que hago que todo exista. Y llega Jesucristo a restaurar ¿qué? Y no solo restaurarla, a revelarla, manifestarla, darla a conocer. Entonces ya no necesitamos levantar un altar y poner un cordero y decir Padre, o ni siquiera Padre, porque ellos no le llamaron así. Mire las oraciones en el Antiguo Testamento, si usted ve que David le decía Padre, Padre mío, no. Y a usted y a mí nos toca semejante privilegio. Y eso que va más allá, sigamos. La palabra Padre, que aparece más de 245 veces en el Nuevo Pacto Testamento, fue la palabra más profunda que pronunció el Señor Jesucristo para referirse a Dios. Fue la más profunda. La mencionó más de 15 veces solo en el Sermón del Monte. También ahí utilizó su nombre para enseñarnos a tener comunión con Él. Comunión con Él. Vamos a mirarlo un poquito desde lo natural. Los que tenemos hijos. Hay padres que dicen que la vida de ellos después de Dios, aún por encima de las esposas, o esposas por encima de los esposos, son los que, ay, que son los hijos. Desde lo natural uno con esta, Lucas 11:13 dice, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas, ¿cuánto más nuestro no nos va a dar aguapanela? No nos va a dar para el transporte. ¿No nos va a dar qué? Su espíritu. ¿Sabe qué es la riqueza más grande? Su espíritu. El espíritu del Padre nos selló con su espíritu, Efesios 1:13. Imagínese ahora a Dios que es un Padre amoroso. No, pero es que yo estoy como la parábola de, bueno, el hijo pródigo, el Padre misericordioso o amoroso, comiendo cable. ¿Por qué el hijo pródigo estaba comiendo cable? ¿Había seguido las instrucciones? ¿Usted no cree que el padre le dijo, no te vas, a casa me tenés, no te vas? Dejémoslo allí. El propósito del Señor Jesucristo es revelar a Dios, el propósito del Señor Jesucristo es revelar que Dios no es una fuerza trascendente en un lugar del universo. No es un espíritu lejano, sino más bien un Padre que celestial, amoroso, que mora en nosotros, sus hijos, y está profundamente interesado en todos los detalles todos los detalles de nuestra vida. Ahí están los textos, nos dio su espíritu, nos ungió, nos selló, lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Página 10, la parte final. En la parábola del padre restaurando al hijo pródigo muestra los atributos de Dios como Padre. Quite la L, de Dios como Padre. Página número 11. Esta parábola tiene un nombre equivocado, porque desde lo natural, y ahora hablábamos otras verdades con un hermano, se hace mucho énfasis, el hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo pródigo, y la paternidad. Yo le hago una pregunta, habían 3 personajes allí. El padre representando a Dios, el hermano mayor o menor y el hermano ¿qué? Mayor. Entonces hablábamos de que algunos se quedan con un mensaje evangelístico, ¿no? Cuando el hombre vuelve en sí, sí es muy bonito, y la restauración y pero ahí hablaba de 2 pactos. El hermano mayor representando el antiguo pacto y el hermano menor el nuevo pacto. El mayor representando a los judíos y el menor a los gentiles. Y ellos tienen esa conciencia, ellos dicen que nosotros somos los hijos pródigos. Y es que es verdad. Yo un día hablé con uno de ellos, no, es que la parábola del hijo, le dije, claro, nosotros somos los hijos pródigos que hemos regresado al Padre, hemos reconocido que hemos fallado, y los judíos son los hermanos mayores, amargados, resentidos, infelices.
que no conocen al Padre. Ese hermano mayor es un grosero, es un patán, como lo fue Marta. Marta, la intimidad de Marta fue una intimidad en el alma. Cuando Marta ya quiso tener intimidad, Señor, ¿no fue a regañarlo? Marta no fue a regañar al Señor. Cuando este hijo mayor, amargado, resentido, religioso, recalcitrante, con mentalidad de esclavo y de mendigo, se quiso acercar al Padre, ¿qué le dijo? Usted a mí no me da nada. Usted conoce la parábola. Usted a mí no me da nada, usted es un tacaño, usted es un miserable. Cuando dice Lucas 12:11, y le repartió la herencia. ¿Sabe qué repartió la herencia? Al menor le dijo, tome, y al mayor, ¿qué le dijo? Tome. Pero como tenía mentalidad, ¿qué? De esclavo. Dame. Oye, pero ya tenés la herencia. No, pero dame. Página 11. Esta parábola tiene un nombre equivocado porque el centro de la parábola es el hijo rebelde y no el padre misericordioso. ¿Cuál era el propósito del evangelio del reino? ¿Restaurar y destapar qué? ¿O al hijo pródigo? La paternidad. Por donde usted lo mire, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Paternidad. Ahora, aquí pusimos 50 manifestaciones, pero hay unos 245 textos bíblicos que usted lo puede encontrar. Y en todos esos 245 textos bíblicos de la paternidad, cuando uno cava y ahonda y profundiza un poquito, se encuentra con esas verdades. Se encuentra con esas verdades. Y en esos 245 textos bíblicos de la paternidad se va a encontrar con todos los atributos. Todos. Y con todas las manifestaciones de sus nombres en el Antiguo Testamento. Se va a encontrar con Roy, se va a encontrar con Nisi, con Siqueno, con Sabaoth. Cada uno, Rafa, Elohim, Adonai, en la paternidad, en la paternidad. Ella ilustra la paternidad de un Dios amoroso de manera práctica y nos revela verdaderamente su misericordia. En Cristo hemos regresado al Padre, a su casa, a su morada y a su paternidad. Usted conoce la parábola del hijo pródigo. Igual no entramos en detalle porque ya es muy clara. Un padre tenía ¿cuántos hijos? El menor dijo, y el mayor pues ahí recibiendo la herencia. Lucas 15:11 al 32 es un cuadro del plan perfecto de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Aún desde el inicio, o sea, yendo a Génesis, la figura de Adán y Eva y de la humanidad, nos salimos de la paternidad, nos salimos de la paternidad. Y cuando uno se sale de la paternidad pierde la identidad. Una cosa es salir bajo cobertura, bajo principio, bajo orden paterna. Otra cosa es salir en rebeldía camuflada. Papá, me voy, me voy, me voy. En última, el papá que tuvo que decirle, váyase, hermano. Pero con la conciencia de que su hijo iba a regresar. Y todo ese cuadro de salvación es muy poderoso. Usted encuentra ahí el abrazo, el beso, amor, misericordia y ¿qué? Gracia, la bondad, bueno, su eternidad, porque Él siempre ha sido nuestro Padre. Su omnisciencia, todo lo sabe. Él sabía el dolor de su hijo. Omnipresente, usted sabe que está en todo lugar. Bueno, cada uno de sus... la soberanía aquí. La soberanía. ¿Dónde está la soberanía en la parábola del hijo pródigo? La soberanía es que Dios hace lo que quiere, como Él quiere, con el que Él quiere, como Él quiere. Si el padre dijo el becerro gordo es el que, gordo, el más bonito, dijo el padre, porque Él es un padre que, bueno, bondadoso, padre generoso. Este es mi hijo, el becerro que, gordo. ¿Usted cree que si le dice al hermano mayor, ve, anda y sacarle un becerrito a tu hermano? ¿Usted cree que el hermano mayor qué hace? Va y se le roba uno al vecino como hizo David. Bueno, él se robó, fue la vecina, no. Y le trae algo que, bien que, lo más flaco, un padre amoroso. Vamos a ir cerrando. Abba Padre es la mejor imagen de Dios. Él no es un padre terrenal. La palabra aramea Abba era el nombre cariñoso que usaban los niños al referirse a sus padres y combina mucha intimidad,
ternura, amor. Dentro del contexto bíblico es cuando, podríamos decir hoy en día, el hijo apenas está empezando a pronunciar la palabra padre. O sea, eso es un acto de intimidad, ternura. Los que tenemos hijos, usted lo sabe. O sea, por eso perderse la etapa y los procesos de los hijos, ahora después uno se arrepiente y dice, no los disfruté. Los hijos para disfrutarlos y disfrutarle cada una de sus etapas. Y los hijos es para quite la mano de ahí en los procesos, que ellos tienen que vivir procesos. Por ejemplo, uno desde niño sobreprotegiendo, no toque tierra, coma tierra, papá. Porque ahí está desarrollándose, pero uno no. No, cuidado, cuidado que se cae. Claro, y después mantienen enclenques. Pero es una expresión, sigamos. Otros significados son padre íntimo, padre ¿qué? Bello, padre tierno, padre dulce, lindo, precioso, bueno, papito. O sea que no solo podemos tener intimidad como un padre distante, lejano, ni siquiera un padre que mora a nosotros, sino un padre que es tierno, bello, lindo. Esto me tiene que llevar a tener una mejor intimidad con él, una mejor comunión con él. Poder decirle, sigamos, página 11, el Señor Jesucristo en el momento más difícil de su misión. Vamos a leerlo, Marcos 14:36. En el momento más difícil, el momento crucial, mire lo que le dijo. Marcos 14:36. En Getsemaní está rindiendo su voluntad. Y decía, Abba, Padre. Papá, ¿qué? Dulce, tierno, bello, lindo, amoroso, misericordioso, de gracia, bueno, eterno, omnisciente, soberano, sabio, santo, fiel, Padre lindo. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí, ¿qué? Tenía tanta intimidad con el Padre que le dijo, papá lindo. Cuelga a Judas, a Daniel. No sé, pasa de mí, ¿qué? Esa es mucha intimidad. ¿Pasa de mí, qué? Esta copa. O sea, Padre, ¿no habrá otra manera de rescatar a la humanidad? Dice Hebreos 7:5, ya se lo leo y vuelvo allí un momentico para explicarle una verdad. Perdón, creo que ese es 5:7, no 7:5 y no 5:7, es 5:7. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y qué, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Con temor y reverencia le dijo, Padre, tengo temor, mi alma está turbada. Devuelva al 34 y verá que les dice, mi alma está turbada hasta la temor que reverente. Padre, le tengo miedo a la cruz, a los clavos, a la corona de espinas, a los azotes. No, no, no. Hebreos 12:2 dice que él fue con gozo. Me van a clavar, háganle. La corona pónganla con gozo, póngala. Póngala, papá. ¿Cuál era el temor reverente? Que por un instante, en el plan perfecto, la historia de la salvación en Cristo Jesús, Él en su manifestación de hijo, iba a experimentar la muerte espiritual. Lo que era estar separado de Dios. Por eso Él clama en la cruz otra vez más en arameo y dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Padre,
¿Por qué me has qué? Porque Él en su manifestación de Hijo, estando clavado en la cruz, le imputaron todos nuestros pecados. Y aquí hay doctores y abogados y gente que sabe de leyes. Todos los cargos tuyos y míos, y esto se llama la imputación del pecado, dice Isaías 53, 4 al 6. Y Dios cargó en él el pecado de todos. Como Dios aborrece el pecado y el fruto del pecado es la muerte espiritual, el Padre ¿qué hizo? Porque aborrece ¿qué? Y Él estaba cargando ¿qué? Y ese era su temor reverente en el momento más crucial de su vida y su ministerio, porque Él no murió en la cruz, Él murió en, ¿qué significa prensa de moler? Que era donde estaba pues las máquinas y las prensas de moler la oliva, donde se machacaba y extraían el aceite de ella. Él aquí está rindiendo su voluntad. Padre, no se haga mi voluntad, sino que él tenía temor reverente a la corona, no, a la separación por un instante, cuando él dijo, consumado es, y usted sabe, bueno, antes de consumado es, dice desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, estaba él ¿qué? Destruyendo el pecado, como dice 1 Corintios 15, 55 al 57. El pecado, el diablo, la muerte, la condenación, la enfermedad. Hubo tinieblas. Mire, eso fue tan terrible que ni siquiera la creación pudo soportarlo. ¿Qué pasó en ese momento? Tinieblas y ¿qué? Y tembló. Y tembló. El temor reverente no era por... No, la muerte espiritual. Usted y yo sabemos qué es estar muerto espiritualmente. Sin Dios, vacíos, temerosos, en condenación, en miedo, ¿o no? Esclavos, separados de Dios. Él está cargando nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que vosotros fueseis hechos justicia, ¿qué? Esto es un tema que hemos estado hablando estos días de la justicia del reino. Busquen primero el reino de Dios y lo demás viene por. En el evangelio se revela que es por fe y para, más el justo por la fe. Romanos 1:17. Se llama la imputación del pecado. Cristo en la cruz, Dios le imputó los cargos tuyos y míos. Después de que Él cumple y dice consumado es, muere y resucita, viene la imputación de la justicia divina. Quiere decir que todo el beneficio, todo el triunfo de la cruz fue imputado en nosotros sus hijos. ¡Pah! Todo lo que Él ganó en la cruz, ¡pah!, nos fue dado. Por eso dice que somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso Romanos 14:17 dice, el reino no es comida, ni hojas de vida, ni bebida, ni mercados. El reino es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. La imputación. En el momento más crítico que dijo el Señor, usted no me quiere, usted no me ama, usted no está conmigo, usted no me responde, es poco problema. Dios dice, problemas o desórdenes tuyos. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Abba, papá, usted es lindo. Y estoy en el momento más duro de la misión. Estoy tomándome esta copa ¿qué? Amarga, este trago ¿qué? Amargo. Como los que estamos tomando sábila con amargo. Sigamos. Cuando nuestro espíritu clama por la adopción y la herencia. Nuestro espíritu, ya Jesucristo lo hizo en el momento más difícil. Romanos 8, 14, 15 y 17 dice, los que somos hijos de Dios somos ¿qué? Y el mismo, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿qué? En temor, sino el espíritu de adopción por el cual ¿qué? Clamamos ¿qué? De las únicas palabras que aparece clamar en el Nuevo Testamento, y no clamar para decirle, vea, venga, descienda, juego, ahora mismo cae, cuento hasta 3 y entra. Un clamor de ¿qué? De amor, de intimidad, de ternura, o sea, un grito de intimidad. Abba, ¿sí lo está leyendo ahí o no? ¿Sí dice el 15? Haber recibido el espíritu de adopción, o sea, la vivificación de nuestro espíritu por el espíritu de Cristo. Somos hijos una vez más, por eso clamamos ¿qué? Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro
Ya hemos sido adoptados. ¿De que somos qué? ¿Cuántos hijos de Dios vemos aquí? Qué pena, o sea, lo digo con temor y temblor. No es que yo sea enemigo de estas cosas, no. Pero el rótulo apostólico, profético, pastoral, hermenéutico, milético, teológico, todas esas cosas. Mire, lo más poderoso. ¿Hijos de quién? Si usted está buscando un rótulo, ya lo tiene. Hijos de Dios, lo más poderoso. ¿Hijos de quién? Oh, esto está por encima de hijos. Lo que pasa es que Gálatas 4, 1 al 7 dice que mientras tanto que el heredero es que niño, en nada difiere que ya vamos para allá, del esclavo. Bueno, vamos cerrando por allí. Gálatas 4, 1 al 6. El Espíritu del Señor clama en nosotros, por ser ¿qué? Sus hijos. Ahora ya no es tu espíritu y el mío. Vamos a Gálatas, a ver qué nos dice. O sea que en los momentos más difíciles de la vida, ¿qué hay que hacer? Pelear con Dios y reclamarle. Eso es lo que le enseña a uno la religión. Hermano, tuérzale la mano a Dios. La oración no le tuerce la mano a Dios. La oración me alinea con la voluntad y el plan de Dios. Sino que es una verdad para masticarla, mirarla y todo. Pero la oración no cambia los planes de Dios. La oración me alinea con el plan de Dios. Y cambia las emociones, los sentimientos de estrés, de afán, de ansiedad. ¿A qué? A reposo. De amargura, infelicidad, al gozo del Espíritu. Dios trazo un plan perfecto y le quedó muy bueno. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso y en su, sino que el hombre no alcanza a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Le quedó tan bueno que dice Eclesiastés 3:15, que lo que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y que Dios restaura lo que. Y Génesis 1:31, y vio Dios que era bueno en gran. No, pero me da gripa, normal. A Jesucristo le dio todo lo que a ti. Es que, ¿por qué a uno le apasiona tanto el cristianismo? Mire el Dios de nosotros, colgado en una cruz, muriendo por nuestros pecados, resucitando y hoy morando con nosotros. Usted puede, cualquier deidad, divinidad y Dios de las religiones habidas y por haber y de las sectas, una mentira, frente a Jesucristo. Gálatas 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es ¿qué? ¿Qué decía Romanos 8, 16? Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, somos herederos, sí. Pero si el heredero es niño, no ha madurado, no ha crecido, no ha avanzado, en nada difiere del esclavo. O sea, no disfruta. Aunque es Señor. ¿Señor de qué? ¿Usted puede entender? Los herederos somos señores de qué. ¿Usted lo puede entender? Señores de todo. 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por él. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en qué? Bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama ¿qué? O sea que Romanos 8:26 dice que no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu nos ayuda en nuestra necesidad o nuestra debilidad. Ay, ¿qué dice? El cual clama ¿qué? Abba, Padre. Así que ya no eres ¿qué? Esclavo. ¿Cómo oran los esclavos? ¿Me da? Los mendigos, ¿me da? ¿Me da? Dame. Nosotros tenemos un tema de la oración. Está la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es la oración guiada por el Espíritu, por lo espiritual, en el reposo y en el gozo. Está la oración en el alma. La oración es cargada de emociones, sentimientos, cargas, estrés, levantadas contra el Señor. ¿O cómo oró Marta? ¿Cómo tuvo intimidad el hermano mayor con el Padre? ¿En el espíritu o en el alma? Y las oraciones en la carne, largas, aburridoras, repetitivas y mecánicas. Los mismos espíritus a reprender, las mismas oraciones a hacer, las mismas palabras. Lo mismo. Para eso la grabo en una memoria o en un CD y la pongo a Dios. En la carne. Y son largas y aburridoras. Empieza uno.
Uy, pero yo creía que llevaba 1 hora y apenas llevo 1 minuto. ¡Ay, padre! Lo mismo, hay 4 mentalidades. La mentalidad de esclavo, la mentalidad de mendigo, la mentalidad religiosa y la mentalidad de hijos. Padre, he fallado, he hecho lo malo, he sido un desordenado, soy responsable de mis cosas. Yo he fallado, papá, pero regreso otra vez bajo tu cobertura, las instrucciones, tu paternidad, tu amor. ¿El hijo pródigo volvió a hacer lo mismo? ¿El hijo pródigo se volvió a la provincia? El grito que procede del Espíritu del Padre en nosotros. Ahora vemos con una luz nueva una imagen totalmente diferente de Dios. Totalmente diferente. El hombre nuevo que ha nacido y vuelto a su Dios por la gracia dice primero Padre, porque ha sido ¿qué? ¿Hecho qué? Hijo. Pero uno va a pelear con Dios con esa mala conciencia. Y en la página 12 para terminar, Dios es un Padre misericordioso, amoroso, perdonador, restaurador, fiel, bueno, perfecto, justo, santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano, supremo, eterno, sublime, paciente, restituye, se hace uno con sus hijos, un Padre que ha bendecido a sus hijos. Cuando conocemos la paternidad de Dios, su amor, su misericordia, su fidelidad, tenemos libertad de acercarnos a Él sin ningún temor. Este conocimiento nos lleva a rendir nuestras vidas para que Él cumpla su propósito y amarle y adorarle con un estilo de vida. La paternidad en el nuevo pacto, el Padre revelado a los apóstoles y a la iglesia de Cristo. Aquí tiene a continuación para que estudie y profundice unos 50 textos bíblicos de la paternidad ya en el Nuevo Testamento, establecida. Y mire cómo oraban los apóstoles y cómo oraba la iglesia primitiva, cómo oraba Pablo, cómo oraba Pedro, cómo oraba Juan. Juan no hablaba del Padre. Un Padre, Juan que habla del Padre que amoroso, misericordioso. Y Pablo no hablaba de un Padre de toda gracia, el mismo Pedro. Ellos siempre, para que el Dios y Padre de nuestro Señor, ¿qué? Os dé la remesa cada 15 días. ¿Os dé espíritu de qué? Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, de su paternidad, de su paternidad. Ahí usted encuentra en Romanos, Corintios, Gálatas, porque Hecho lo teníamos en el otro con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hecho en Gálatas, en todos los libros de la Biblia y el Nuevo Testamento encontrar la paternidad. Voy a terminar con una historia, tal vez usted la puede conocer. Y es un padre que tenía un hijo de esos hijos rebeldes. Un padre con mucho dinero, muchas riquezas, pero tenía uno de esos hijos rebeldes. Entonces el padre mandó a construir en su hacienda un cuarto especial. Constrúyame en este cuarto especial con estos detalles. Cuando terminaron de construirle ese cuarto, llamó al hijo y le dijo: hijo, yo ya estoy avanzado de edad, yo ya siento que mi salud se está quebrantando, yo ya estoy próximo a morirme, yo quiero dejarte una enseñanza y que tú me hagas una promesa. Sí, papá, claro, tú sabes que yo te amo, papá. Listo, hijo, ven. Y lo llevó al cuarto. Y el cuarto tenía una horca y una escalera. Un lazo, una horca y una escalera. Y el hijo entró al cuarto y extrañado, pues, porque él creía que ahí estaban todos los tesoros. Cuando vio un lazo y una escalera, y papá, ¿y esto qué? Le dijo: hijo, prométeme que después de que yo me muera y tú tomes posesión de toda la herencia, prométeme que si tú despilfarras, derrochas, te vuelves un hijo pródigo con toda la herencia, y cuando termine la herencia y vendas todas las haciendas, las casas, todos los bienes, en uno de esos negocios dile que este cuarto es para ti, que solo tú tienes las llaves y acceso a este cuarto. Por una cláusula ahí di: este cuarto es solo para ti. Y prométeme que cuando ya estés perdido,
sin nada, desnudo, pelado y haber derrochado toda la herencia, prométeme que vendrás aquí a este cuarto y te vas a ahorcar. No, papá, usted sabe que no, yo voy a ser sabio, yo si usted falta, yo administro bien, papá. Prométeme que si usted llega a ese estado que no quisiera ver, yo no quisiera saber que tú llegas a ese estado. Prométeme que si llegas a ese estado, vienes a este cuarto y te subes a esa escalera y te amarras esa soga al cuello y te lanzas para terminar con tu vida. Papá, usted sabe que no, papá, le prometo pues, papá, que si llega a pasar eso, aunque no creo que yo quede en la miseria, en la ruina, vengo aquí y me subo a la escalera, me amarro el lazo a la horca y me tiro, papá. Listo, hijo. Bueno, hicieron la promesa. Pocos días el viejo se murió. El muchacho heredero de una gran fortuna, como todo hijo pródigo, despilfarrador, derrochador, amigotes, fiestas, juegos, muchachas, y empezó de para abajo, y quedó en la quiebra. Lo último que vendió fue la hacienda, con la cláusula de que ese cuarto era para él. Cuando ya estaba en la miseria, después de que gastó la plata de la hacienda, fue al cuarto, abrió la puerta, se sentó en el piso a llorar y a recordar a su padre, un buen padre, y lloraba y decía, yo no le hice caso a mi padre, yo no le hice caso a mi padre, yo le hubiera hecho caso a mi padre, pero yo le hice una promesa a mi padre y lo último que me queda en vida es cumplirle la promesa a mi padre. Yo no hago otra cosa y no cumplirla. Y lloraba y empezaba a decir, si tuviera otra oportunidad, si yo tuviera otra oportunidad, yo creo que yo seguiría el consejo de mi padre, si tuviera otra oportunidad. Pero ya está decidido y yo le prometí a mi padre que tenía que obedecerle a este compromiso. El hombre se sube las escaleras, se amarra el lazo a su cuello y sigue pidiendo otra oportunidad. Si tuviera otra oportunidad, yo le hubiera hecho caso a mi padre, pero ya está decidido y lo único que me queda por cumplirle a mi padre es su deseo. Y se tira el hombre. Y cuando cae el hombre, la viga era una viga de esas, balso, débil y frágil, hueca, y el hombre ¡tin! Y le empieza a caer dinero a montón, oro, esmeraldas, joyas y unas riquezas, y lo bañan al hombre. Y queda aterrado así. Y por último un papelito en el aire. Y sorprendido, como cuando uno se mete a esas cosas plásticas, cuando compra unos zapatos viejos. Y el hombre coge ese papelito y decía, hijo, yo sabía que tú me ibas a fallar. ¿Padre qué? Omnisciente. Y yo sabía que tú ibas a pedir otra oportunidad. Aquí la tienes. Eso es el Evangelio de Cristo. Y ese es el Padre que tenemos, un Padre de oportunidades. Pero la religión nos ha velado y nos ha puesto un Dios, unos conceptos tan errados de Dios, que Él es malo, que Él no me quiere, no está conmigo. Señor, te damos gracias. Tú eres ese papá lindo. No nos queremos quedar en un conocimiento, en una información, en una religión. Queremos conocerte, Señor. ¿Por qué no le dices, Dios, yo quiero conocerte? Como el Evangelio del Reino y como Cristo nos lo destapó. Aún los apóstoles. Sabemos que hemos tenido un conocimiento que tú eres santo, fiel, poderoso, soberano, sublime, pero que tal vez nunca te hemos podido ver como ese Padre con todos sus atributos, su poder. Y tal vez aún ese faltante en el Evangelio es debido, Señor, a un conocimiento limitado, distorsionado, pero te damos gracias. Queremos verte como ese Padre que tú eres. Y poder aún en los momentos más difíciles de nuestra vida
no renegar, no pelear contigo, sino poder decir lo que nos enseñó el Señor Jesucristo y lo que tu Espíritu nos enseña a clamar y poderte llamar Abba Padre, Abba Padre. Reconocemos que todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, todos hemos pensado en un momento que como que ya la vida no tiene sentido, como que ya todo se acabó, como que no hay esperanza. Pero hoy podemos decirte, Abba Padre, Papá bueno, precioso, que nos das oportunidades para seguir disfrutando de todas estas riquezas del Evangelio, todas las riquezas de tu gloria. Gracias, gracias. Queremos que a partir de este tiempo, más que un conocimiento, sea una administración que nos cambie totalmente nuestra intimidad, nuestra comunión, verte como ese Padre que tú eres, con todas esas manifestaciones que tu palabra nos da luz. Gracias, gracias. Dale gracias, dile Señor, gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por este privilegio de reino. Gracias porque el secreto y el código más grande del reino, la enseñanza más poderosa que nos trajo Jesucristo fue la revelación, la restauración y la revelación de tu paternidad. Ya sabemos que te tenemos a ti, Padre, y contigo lo tenemos todo. Tenemos casa, tenemos tu beso, tu abrazo, tu herencia, tu cobertura, tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu fidelidad. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te bendecimos, Padre, y te honramos en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Rey.